Dios. Entonces vienen luchas, pruebas y dificultades, usted no se inmuta. Usted sabe que eso es bíblico. Usted tiene que caminar mientras esté en esta tierra, en su cuerpo. Usted tiene que caminar con problemas, con luchas, con adversidades y con dificultades. Sí, le pide a Dios sabiduría, que Dios le ayude a usted a entrar y salir en medio de los problemas, de las dificultades, de las adversidades, y que estas situaciones no dañen su relación con Dios, no dañen su vida espiritual, no le roben u opaquen el gozo de la salvación, no le quiten el deseo de orar, de escudriñar la palabra, de asistir al templo y de mantener una buena relación con Dios. Entonces, cuando usted hace estas cosas en medio de los problemas, en medio de las necesidades, en medio de las desaprobaciones, de los oprobios, aún en medio de los chismes, es una muestra de que usted va por un camino de madurez que debe de caracterizar a todo cristiano, a todo creyente. Así que no espere que en la vida cristiana a usted le va a ir bien. No. Cuando digo nos va a ir mal, eso habla de las pruebas que usted y yo tenemos que pasar, de los momentos difíciles que tenemos que atravesar. Pero ahí tenemos la seguridad y la certeza: no estamos solos. Este camino que lo trazó el mismo Señor Jesucristo para que usted y yo transitemos por él, que es un camino para nosotros desconocido, porque usted y yo conocemos el camino solamente hasta donde vamos, pero más allá no lo conocemos. Por ejemplo, el día de mañana nos es desconocido, pero Cristo lo conoce. Eso fue lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Les dijo: ustedes van a entrar por un camino que nunca han transitado, por un camino desconocido, pero Dios les promete y les dice: tranquilos, no teman, aunque ese camino será desconocido, yo estoy con ustedes. Y Dios estuvo con ellos, y Dios los guió, y Dios los llevó a la tierra prometida, y ellos disfrutaron, los obedientes, los que le creyeron a Dios, los que se sometieron a Dios. Porque acuérdese que muchos, en su mayoría, no le creyeron a Dios y no entraron a la tierra prometida a causa de incredulidad, porque ellos desconfiaron de Dios, porque ellos desestimaron las promesas de Dios, porque ellos no le creyeron a lo que Dios les había hablado, y Dios se disgustó. Leíamos en el salmo anterior, al comienzo del servicio, Dios estuvo disgustado con esa nación 40 años, hasta el punto donde Dios los puso a dar vueltas en el desierto, hasta que esa generación perversa, incrédula, sus cuerpos quedaran postrados en el desierto. Y Dios mostrarle a esa generación de aquellos niños de los cuales sus padres dijeron: nos trajeron a nosotros y trajeron nuestros niños por presa en este desierto. Pues eso disgustó a Dios, porque Dios no está con los incrédulos. La incredulidad es un pecado. Apocalipsis dice: los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Los incrédulos judíos, israelitas en el desierto, no heredaron la tierra prometida. Entonces Dios mostró que esa generación, esos niños que dijeron sus padres que fueron traídos al desierto por presa, Dios mostró que ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. Sus padres no. Hermanos, amigos, en el camino del evangelio hay que tener credibilidad en Dios. Hay que creerle a Dios en medio de las circunstancias adversas, en medio de los momentos difíciles, así como usted le cree a Dios cuando tiene trabajo, así como usted le cree a Dios cuando a través de su trabajo su hogar es bendecido, así como usted le cree a Dios en medio de las victorias y de las bendiciones, usted siente que Dios está con usted. Sígale creyendo a Dios cuando se termine el trabajo. Sígale creyendo a Dios cuando en su hogar, entre comillas, ya no hay bendición. Digo entre comillas porque si Dios está en el hogar, allá sigue habiendo bendición. Lo que pasa es que muchas veces
Nosotros nos dejamos llevar es por lo que ve el ojo. Que si el ojo ve que hay comida, que hay vestido y que hay bendición, Dios está conmigo. Pero si el ojo ve que ya no hay alimento porque escasea, que ya no hay bendición como antes, entonces entra la duda. ¿Sí estará Dios conmigo? Claro, Dios está con nosotros. Él no puede mentir. Él no es hijo de hombre que miente. Y lo que Dios promete, dice también que Él no es hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él promete. Lo que Dios promete lo cumple. Por eso dice el apóstol: sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. No le crea al hombre, no le crea a nadie, créale a Dios. El hombre hoy promete, mañana se echa para atrás. A mí me han dicho, no porque yo lo busque, me han dicho, recuerdo años atrás, cuando pasamos por desiertos de pruebas, todavía pasamos, pero en ese entonces era más difícil, porque no teníamos el conocimiento que hoy tenemos. Y recuerdo que un día una hermana se acercó y me dijo: Pastor Joaquín, Dios ha puesto en mi corazón que le colabore. Yo dije: gloria a Dios, qué bendición. Y pasaron los días, los meses y los años, y todavía siguen pasando, y no llegó la bendición. Pero Dios siguió con nosotros. Entonces, ese es el hombre, hermano, así es el ser humano. Por eso ponga su confianza en Dios. Si alguien le promete algo, pues amén, sí, hermano, si eso es de Dios y usted lo siente, Dios le bendiga. Pero apóyese en Dios, no en esa persona. Usted ve que la escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. En todo aspecto, en todo sentido, apóyese en Dios. No se apoye en su esposo, no se apoye en su esposa, no se apoye en sus padres, no se apoye en sus hijos, no se apoye en su empresa, no se apoye en su patrón, no se apoye en ese buen trabajo. Me tocó pastorear un hermano que en esa parte, en esa área, me tocó aconsejarlo y le decía: hermano Darío, se llama el hermano, porque él tenía su confianza puesta en el patrón, y el patrón era un hombre millonario, muy rico, y el hermano vivía como agregado en una casita de la finca del patrón. Y yo le decía: hermano, porque le prometió que tranquilo, don Darío, que usted sabe que yo le voy a dar su casa. Y yo le decía: hermano Darío, no confíe en ese hombre, no ponga su confianza en él. No, hermano, es que él es un buen patrón. Yo le dije: hermano, confíe en Dios. Un día le mataron el patrón, y cuando le mataron el patrón, vino la familia de varias esposas que él tenía, o mujeres, a reclamar lo que era ya de ellos. Y la casita donde vivía el hermano la tuvo que desocupar, y él quedó sin nada. No había firmado ningún contrato, ningún documento que acreditara que él llevaba tantos años trabajándole al patrón. Y a esa parte fue que yo siempre me referí y le dije: hermano Darío, no confíe en el patrón. Y él confió en el patrón, y cuando el patrón se murió y con él se murió toda esperanza, entonces me dijo: hermano Joaquín, usted tenía razón. Yo tengo razones para decirle: no confíe en nadie, confíe en Dios. Ponga su confianza en Dios. Jovencita, no confíe en nadie. No se deje llevar por aquellos que se acercan y de pronto le dicen yo la quiero mucho. Pese esas palabras, pero péselas con Dios, con la ayuda de Dios, con la dirección de Dios. Entonces Dios le va a mostrar si esas palabras salen de un corazón sincero o simplemente son expresiones que salen de unos labios, pero que adentro en el corazón hay otras intenciones.
Déjese guiar por Dios. No se deje guiar por sus sentimientos. No se deje guiar por sus emociones. No se deje guiar por lo que ven sus ojos. Tampoco se deje guiar por lo que le digan. Déjese guiar por lo que Dios le dice. Déjese orientar por lo que Dios le revela. Déjese guiar por la presencia del Espíritu Santo. Él sí nos guía a toda verdad. Él no nos guía a la mentira. Él no nos guía por caminos desconocidos. Tampoco nos guía por caminos donde a nosotros nos va a ir mal. No, Él siempre nos guía por un camino bueno, agradable. Así hayan luchas y problemas y dificultades. ¿Cuánto lo creemos? Amén, gloria al Señor. Y luego les dice el profeta, el profeta, el apóstol, porque aquí está profetizando. Está acudiendo a profecías pasadas, antiguas, y se está apoyando en ellas. Y les dice: varones israelitas. Es un mensaje para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. No es para los gentiles, porque allí hay judíos que acudieron a la fiesta de Pentecostés. Oíd estas palabras. Y entonces la multitud calla y escucha. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. No había duda. Dios había hecho maravillas por medio de la persona de Jesucristo. ¿Cuáles? Limpió leprosos, resucitó muertos, le dio vista a los ciegos, le dio de comer a multitudes con el milagro de los panes y los peces, echó fuera demonios, y así sucesivamente. Dios hizo maravillas, prodigios y señales en medio de ellos a través de Cristo. Por eso les dice: como vosotros mismos sabéis. Ellos sabían. Lo que pasa es que la incredulidad no les dejó entender que ese que hacía esos prodigios, maravillas, milagros, sanidades, era el Mesías, el Salvador, el Redentor. Lo mismo de nuestros días. Porque la gente, y aún nuestra misma familia, nuestro vecindario, la gente que conocemos y aún los que desconocemos, no creen al Evangelio por incredulidad. La incredulidad es uno de los pecados que más ha afectado a la raza humana. Porque el pecado de incredulidad lleva a una persona a marginarse de la vida eterna. Y dice el apóstol, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Mire que aquí se mezclan dos cosas. Primero dice, fue entregado por determinado consejo. Y fue lo que Pilatos con el pueblo judío, entre ellos concertaron. Que Pilatos dijo: ¿qué hacemos con Jesús el Cristo, el Rey de los judíos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué dijo el pueblo? El pueblo dijo: crucifícale. A ese consejo llegaron. Pero luego dice: y anticipado conocimiento de Dios. O sea que lo que ellos estaban haciendo, eso era cumplimiento de un programa de Dios, de un anticipado conocimiento de Dios. Ahí el que tiene oídos para oír, oiga y entienda que esto es cumplimiento de la profecía que los profetas hablaron concerniente a Cristo. Eso tenía que pasar. Eso tenía que suceder en la persona de Cristo. Él tenía que ser, primero que todo, juzgado por ese determinado consejo, donde está la criatura juzgando al Creador. ¿Qué cuadro? La criatura juzgando al Creador del universo. Eso no cabe en la mente humana, pero tenía que suceder así, porque ese anticipado conocimiento de Dios habla de que Dios ya había trazado ese programa de redención, donde Dios se tenía que hacer carne, o sea, humanarse,
y luego ser sentenciado a muerte por la criatura, por el ser humano, y ser llevado a una cruz. Y por eso dice la última parte de este verso 23, que ellos prendieron y mataron. Mira la expresión del apóstol: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Primero le prendieron como a un antisocial, como a un malhechor, le prendieron. Luego dice: le matasteis por manos de inicuos. Usted sabe que ahí estuvo Roma. Los soldados romanos tuvieron que ver con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y luego crucificándole. Habla de la cruz. La ley ya dice: maldito todo aquel que es crucificado en un madero. Por eso Cristo se hizo maldición, era maldito. Por eso usted ve, amigo, amiga, que un cristiano, un evangélico, ni en su casa tiene Cristos, ni en su cuerpo carga Cristos, ni en el cuello, ni en la billetera, ni en las paredes. Esos Cristos no caben con nosotros, porque la cruz es símbolo de muerte, y más que de muerte, es símbolo de maldición. Cristo se hizo maldición por esa cruz. Maldito todo el que es colgado en un madero. Y no solamente Cristo fue colgado, fue crucificado, porque traspasaron sus manos y sus pies. Fue crucificado. Crucifixión. Nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, su vida dio en cruenta cruz por usted y por mí. Si usted y yo hubiéramos estado allá en el momento en que Él fue sentenciado a muerte, usted y yo también lo hubiéramos sentenciado. Si usted y yo hubiéramos estado en ese momento en que Él cargaba la pesada cruz desde Jerusalén hasta el Gólgota, allá el monte de la calavera donde fue crucificado, usted y yo también nos hubiéramos unido a toda esa turba de hombres y de mujeres que se burlaban de Él, que le daban puñetazos, que le estiraban, le lanzaban esputos, que se burlaban, que le daban bofetadas. Usted y yo hubiéramos estado ahí. Y Jesús todo eso lo sufrió, porque tenía que pasar por todas esas humillaciones. Por eso dice el profeta Isaías que como oveja fue llevado al matadero. Y dice que delante de sus trasquiladores enmudeció, como cuando la ovejita es trasquilada, que es una experiencia muy desagradable para ella, porque la están despojando de su ropaje, de la lana que la guarda, que de alguna manera la protege del frío, también del sol, de la lluvia. Porque cuando llueve, esa lana la cubre, el agua cae y el agua resbala en su lana y no penetra allá en su cuerpo. Y cuando la oveja es trasquilada, la están despojando de su ropaje. Mas sin embargo, la oveja enmudece delante de sus trasquiladores. Cristo como oveja fue llevado al matadero, y Él pudo haberse defendido, porque Él es Dios, porque Él seguía siendo Dios. En su cuerpo Él no perdió nada de lo que Él como Dios era. Por eso dice la Biblia, hermano, amigo, Él era verdadero hombre, pero también era verdadero Dios. Tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Pero en ese ir a la cruz, Él sabe que no hay otro camino para redimir a la humanidad. Por eso un evangélico, un cristiano, un hombre, una mujer que ya se ha identificado con todo lo que es el programa de redención y ha definido adentro en su vida, con la ayuda de Dios y la revelación de la palabra y la administración del Espíritu Santo, lo que es la salvación, nunca se aparta de los caminos del Señor.
nunca deja de asistir al templo, como nunca deja de orar, como nunca deja de escudriñar la Biblia, como nunca deja de mantener esa intimidad con Dios, como nunca deja de predicar a Cristo, como nunca deja de defender los intereses de la obra, la palabra y la doctrina de Dios, porque está definido en su corazón. Con ese hombre, con esa mujer, el Señor, la obra, el pastor no tiene problema, porque es una persona madura, es una persona estable, es una persona ubicada, es una persona que puede decir, como expresó el apóstol San Pablo a los romanos: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, escuche, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie separará a ese hombre, a esa mujer que con Cristo ha definido la salvación en su alma, en su vida, en su ser. Por eso usted ve que nunca se le oye decir: ¿para qué voy al culto? ¿Para qué oro? ¿Para qué persisto? ¿Para qué continúo? ¿Para qué busco a Dios? Usted nunca oye ese vocabulario en ese hombre, en esa mujer. Al contrario, en medio de las adversidades, dificultades, usted oye ese vocabulario positivo, ese vocabulario celestial en esos creyentes, en esos cristianos, como por ejemplo dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cambio, el creyente que no ha madurado, el creyente que se ha quedado en su vida espiritual como un niño, como un bebé, usted lo oye decir: son muchas las luchas. Usted lo escucha decir: yo pienso no volver al culto, al templo. Y con eso están dando a entender que ellos quieren desistir de los caminos del Señor. No han definido la salvación. A esa expresión usted ve que el escritor a los Hebreos le dice a ese pueblo judío: ¿cómo es posible que después de tanto tiempo que deberían de ser maestros, hay que empezar a enseñarles cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo? Y les dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de vianda, o sea, de alimento sólido, porque la leche es para el inexperto, es para el que no es espiritual. En cambio, el alimento sólido, la doctrina sólida, la revelación de la palabra, es para los que han adquirido madurez. Bueno, pues mire que hace una comparación: los niños espirituales y los maduros en la vida cristiana. Yo no sé usted dónde está, pero sí lo sabe el Señor. Y esta palabra es para usted. Si usted es una persona madura, pues Dios le bendiga y siga buscando esa madurez. Pero si usted es una persona inestable, inexperta, si usted es un niño porque no ha querido, no se ha propuesto a crecer en la vida espiritual, porque debe de haber un crecimiento. Debe de haber un crecimiento. Usted ve de Cristo, así como la Biblia habla que Él crecía físicamente, también dice que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, pero también dice que crecía en sabiduría. Así debe de ser el cristiano. Así como el niño crece físicamente, deja de ser niño y entra a una adolescencia, y luego deja de ser adolescente para ser joven, y luego deja de ser joven para ser una persona adulta, y luego deja de ser adulto para ser una persona anciana. Ese es el proceso de la vida en cualquier ser humano. El que no tiene ese proceso es porque ya tiene un problema físico en su vida. Ya hay una enfermedad, hay algo anormal, algo no sucede, algo sucede en su vida que no es normal. Eso pasa en la vida cristiana. Creyentes que pasan los años, llevan ya 10, 12, 15 años, y usted los ve que todavía son niños, todavía critican, todavía murmuran, todavía cualquier situación que sucede en su hogar, en su matrimonio, en su familia, en la congregación, usted los ve criticando, murmurando. Usted los ve hablando despropósitos.
Esos son los creyentes carnales. Esos son los creyentes que no han madurado espiritualmente. A su nombre damos gloria. Dice el verso 24: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Por eso usted ve que si algo revela y enseña el Evangelio, es a un Cristo vivo, no a un Cristo muerto. Por eso ya nosotros no, bueno, digo los que iban, pero generalicemos, ya nosotros no vamos a Buga, ya no vamos a Girardota. ¿Cierto que usted me entiende lo que le estoy diciendo? Donde habla de que allá hay Cristos de yeso, Cristos muertos, Cristos que no salvan, que no cambian, que no transforman. El Cristo de la Biblia murió, pero no está muerto, resucitó. Eso lo enseña la palabra y yo lo creo. Yo creo que mi Cristo vive. Yo creo que Cristo es real. Yo no necesito verlo. Yo nunca he visto a Cristo, pero yo puedo hablarle de las realidades de Cristo. ¿De qué manera? Lo que yo era y lo que ahora soy. Nadie lo podía hacer, nadie lo pudo hacer, nadie lo hizo Cristo. Nadie puede perdonar pecados, Él perdonó nuestros pecados. Nadie nos podía sacar de ese mundo malo, Cristo nos sacó de ese mundo malo. Nadie podía transformar nuestras vidas, Cristo cambió nuestra vida. Por eso en Cristo hoy somos nuevas criaturas. ¿Se acuerda lo que usted era? Lo que usted hacía, lo que usted practicaba, ¿hoy lo quiere practicar? No, ¿por qué? Porque ya el pecado no reina en su vida, porque el que reina en su vida se llama Cristo. Por eso usted viene al templo y no hay que empujarlo y no hay que mandarle carta de invitación, porque adentro de usted hay un agradecimiento profundo a quien en la cruz del Calvario dio su vida, derramó su sangre, perdonó sus pecados y salvó su alma. Esta expresión que todos hacemos en el templo es una manifestación de que creemos en aquel que por nosotros vino del cielo a buscarnos para salvarnos. Como cantamos: yo sé que mi Cristo vive. Amén, mi Cristo vive. Y mi Cristo está aquí con nosotros. A su nombre damos la gloria. Aleluya. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. ¿Da cuenta? Viéndolo antes, por lo que Dios le mostró, por lo que Dios le reveló. Mire que a muchos de los profetas, entre ellos a David, Dios le mostró la resurrección del Mesías. Por eso dice este texto, viéndolo antes. O sea, Dios se anticipó y le mostró que de su descendencia en cuanto a la carne se levantaría el Mesías, que se sentaría para siempre en su trono. Amén. Y luego, hablándole Dios de la resurrección de entre los muertos, le mostró a David. Por eso dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. ¿Cuánto lo creemos? De lo cual todos nosotros, dice el apóstol, no dice a título personal, dice todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Como quien dice, dijo el Padre al Hijo. Esa es la interpretación. El Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahí es la expresión del Padre a Cristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Y entonces el verso 36 continúa diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ahí es donde entramos ya nosotros a la palabra, al mensaje. Al oír esto, se compungieron de corazón. Mire la palabra, el poder de la palabra. Lo que la misma escritura dice, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12, que penetra. Esa palabra que el apóstol predicó aquí en el día de Pentecostés, penetró. Y esa palabra laceró, traspasó sus corazones, sus conciencias, hasta el punto donde ellos son compungidos allá en el corazón y dicen a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ese ¿qué haremos? Se está refiriendo precisamente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sienten que son culpables, saben que son culpables. ¿Qué haremos? Como quien dice: nosotros somos culpables, somos conscientes que matamos al dador de la vida, matamos al Mesías, matamos al Salvador del mundo, matamos al Creador del universo, matamos al que fue el cumplimiento de la ley de Moisés y el cumplimiento de los profetas. ¿Qué hacemos? Entonces es cuando el apóstol les explica que más que un hombre, Cristo era el Mesías, y que ellos por ignorancia, ellos lo mataron, lo crucificaron. Por eso es que dice a través del apóstol en el mismo libro de los Hechos, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque vendrá un día que Dios juzgará a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo a todos los seres humanos. Entonces mire, amigo, amiga, Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia. Así como nosotros, ellos también por ignorancia mataron y crucificaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces allí la multitud se conmueve porque estuvo atenta al mensaje del apóstol. Y ese mensaje los lleva a ellos a reconocer que son culpables. Pero entonces ellos están buscando a ver de qué manera, de qué forma ellos pueden solucionar el problema tan grande de haber matado al Mesías, al Salvador. Todo por estar atentos al mensaje. Por eso al templo, en un momento como esto, si se debe de prestar atención a la alabanza, a la adoración, con mayor razón se debe de prestar atención al mensaje, a la palabra de Dios. Porque como dice la escritura: mirad que no desechéis al que habla. Porque hay una figura humana como este servidor, pero lo que se está exponiendo es la palabra. Aquí no estamos hablando palabra de humana sabiduría. Aquí estamos apoyados en la palabra de Dios. Estamos exponiendo la palabra de Dios. Estamos predicando la palabra de Dios. Estamos enseñando la palabra de Dios. Y está la presencia del Espíritu que arroja luz y nos da espíritu de ciencia, de revelación, para usted y yo entender lo que se está predicando a la luz de las Escrituras. Usted ve en el capítulo 16, versículos 14 y 15. Hay un ejemplo de aquella mujer llamada Lidia, que todos conocemos a la luz de las Escrituras. Y usted ve que como resultado de ella estar atentas a las palabras del apóstol San Pablo, cuando él predicó, anunció el evangelio y a nuestro Señor Jesucristo, ella se convirtió inmediatamente, demostrando tener buenos frutos. Dio frutos, dio evidencias de que lo que oyó por labios del apóstol San Pablo lo creyó, e inmediatamente se convirtió, se volvió a Dios a través de Jesucristo. ¿Todo por qué? Por la atención a la palabra. Nunca usted en el templo, en momentos como estos, usted se vaya a dejar desviar, desubicar. Por eso aconsejamos: apague el celular, apáguelo,
Usted le entra una llamada, un mensaje de texto. ¿Cuántos usa el diablo de afuera para venir a interrumpirle a usted aquí adentro? Y lo esclaviza de un celular a recibir mensajes y a mandar mensajes en un momento donde usted está escuchando la palabra. Ya con eso usted quedó desubicado, usted quedó cortado, se le cortó la comunicación que la palabra le estaba transmitiendo a su vida. Ya usted no puede entender un mensaje, así no se comprende un mensaje. Y esto es un irrespeto a Dios y a la palabra. Y es un irrespeto a la presencia del Espíritu Santo, que es el que está ahí presente, revelándonos y enseñándonos esta palabra. Lidia se convirtió a Cristo porque estuvo atenta al mensaje que predicó el apóstol San Pablo. Pero también usted encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44, cuando en ese momento en que el apóstol Pedro visitó la casa de Cornelio, dice que él predicó a Cristo y predicó el evangelio, y dice que mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos que estaban atentos al mensaje y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Estaban atentos. Si a algo hay que estar atentos es a la palabra, y Dios a través de la palabra puede hacer muchas cosas en su vida. Amigo, le puede salvar. Hermano, le puede sanar, le puede bautizar, puede romper cadenas, puede operar milagros, puede operar sanidades. En un momento como estos, la palabra de Dios, que no es muerta, la palabra no es muerta, la palabra es viva. La gente que no entiende estas cosas dice: el papel puede con todo. Pero no es el papel el que nosotros venimos a comer aquí, es la palabra de Dios la que nosotros venimos a comer, es la que venimos a recibir. Y esta palabra, que es viva y eficaz, se mete, penetra a la mente, al corazón, al alma, al espíritu. Y si estás enfermo, te sana. Si tienes problemas, te da sabiduría. Si estás decaído, te levanta. Si no tienes fuerzas, dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Hay que estar atento. Esta palabra produce fe, y si ya hay fe, alimenta esa fe en nuestra vida, en nuestro ser. En la enseñanza de estas palabras que expresa el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, benefició a toda esa multitud porque estuvieron atentos al mensaje que el apóstol les predicó. Y como resultado, dice el texto, al oír esto, al oír el mensaje, al escuchar la palabra, fueron compungidos de corazón y vienen a Pedro y a los otros discípulos diciéndoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Qué bueno cuando el ser humano es compungido en el corazón. Y el corazón no lo compunge el hechicero, ni el brujo, ni el satanista, ni la mujer o el hombre que es utilizado por las tinieblas para aparentar que tiene una solución a su problema. El corazón no lo compunge ni un hombre ni una mujer. Hablando con respecto a la salvación, con respecto a la vida eterna, eso no lo compungen las religiones, ni las denominaciones, ni las sectas. No lo compungen los dioses ajenos. Eso no lo compunge el dinero, no lo compunge el sexo, no lo compungen los bailes mundanos, ni el licor, ni la droga. El corazón del ser humano con respecto a la salvación solo es compungido por el poder de la palabra de Dios, cuando el hombre, el ser humano, presta atención a lo que Dios está hablando a través de su misma palabra. Esa palabra compungir viene de una palabra de española. La palabra español en el latín significa punzar. O sea que aquí la idea es que el apóstol Pedro, en ese mensaje que le predica a esta multitud, con el poder de Dios logró punzar el corazón de ellos. Compungir, punzar, fue punzado, fue compungido, fue traspasado el corazón. Y entonces es cuando ellos reaccionan, reflexionan de una manera positiva, para ellos volverse a Dios, pero entienden que esto no está al alcance de ellos, que hay algo que hacer.
y que la solución a ese qué hacer la tienen los mismos apóstoles y discípulos que en este momento por voz del apóstol Pedro les está predicando a ellos. Por eso ellos dicen, ¿qué haremos? Ese que haremos es una muestra, una manera de ellos dar a entender que están dispuestos a hacer lo que haya que hacer, contar de ellos poder reconocer ante Dios que crucificaron al Mesías. Fueron compungidos, sintieron dolor, experimentaron el remordimiento en sus conciencias y en su corazón por ese mal que habían hecho, ese mal que habían cometido de haber crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Y mire, esa preocupación fue tan grande que ellos querían saber de qué manera o de qué forma ellos podrían enmendar esa falta, que no fue una falta pequeña, fue un pecado muy grande delante de los ojos de Dios. Sus palabras significan, ¿hay algo que nosotros podemos hacer para remediar esta situación? Eso es lo que significa esa expresión, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estamos dispuestos a hacer lo que usted nos diga. Estamos dispuestos a que usted nos oriente. ¿Por qué? Porque la misma palabra que ellos escucharon impartió esa credibilidad de que ellos estaban hablando de parte de Dios. Y fue tan real esa expresión, ¿qué haremos?, que ellos le dieron prioridad a que la palabra que habían escuchado la habían creído, la habían aceptado, la habían reconocido. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30, se ve allí al carcelero de Filipos cuando le expresó al apóstol San Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué? Porque también él fue compungido. Usted sabe que allí sucedió algo. Él era consciente de que aquellos hombres fueron azotados y fueron metidos a la cárcel y aún al calabozo de más adentro, porque ellos habían predicado a Cristo, no habían cometido ningún delito. Eso lo sabía el carcelero. Por eso a medianoche él oyó que esos hombres, aunque azotados, su cuerpo sangrando, heridos, en medio del dolor, dice la Biblia, ellos cantaban himnos a Dios. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 16. El versículo 30 y los que le anteceden muestran cómo estos hombres de Dios en medio del dolor, en medio del sufrimiento, cantaban. Cuando usted tenga problemas, cante al Señor. Cuando esté pasando por sufrimiento, cante al Señor. Cuando hayan dolores, cante al Señor, alabe al Señor, exalte al Señor, glorifique al Señor. No cante por cantar, cante al Señor con gozo, con alegría, porque la alabanza a Dios cambia las cosas. Esa es la experiencia del apóstol Pablo y su compañero Silas. La alabanza a Dios cambia las cosas. Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. El carcelero, cuando se dio cuenta de que las puertas de la cárcel estaban abiertas, porque hubo un terremoto, y ese terremoto no derribó techos ni derribó paredes, nadie se murió. Ese terremoto no vino de abajo de la tierra, ese terremoto vino de arriba del cielo. Los estruendos que vienen de arriba son diferentes a los estruendos de aquí abajo. Los terremotos, usted ve que ayer hubo un temblor de tierra casi en todo nuestro territorio nacional y en muchos otros países suramericanos, centroamericanos. Un fuerte temblor de tierra que asustó a muchos. Usted ve que cuando esos temblores de tierra no son muy profundos, pues esos causan estragos. Y entonces es cuando las edificaciones se caen, los postes de la energía eléctrica se caen, y así sucesivamente. Hay muertes y hay muchos estragos, porque son terremotos que vienen de abajo, de lo profundo de la tierra. Pero ese terremoto que nos enseña y nos muestra este capítulo 16 no vino de abajo de la tierra, aunque la tierra se movió, pero estoy hablando de que vino de parte de Dios. Dios lo permitió. Y entonces cuando el carcelero de Filipos se da cuenta de que las puertas están abiertas y él piensa que los presos huyeron, cogió la espada y se iba a matar. Y el apóstol que estaba con su compañero
en la celda de más adentro, en la más oscura, en la más escondida, allá estaba la presencia del Espíritu Santo con ellos, y le reveló que el carcelero allá se iba a matar. Y desde allá el mensaje del apóstol Pablo: no te mates, no te vayas a suicidar, nadie se ha escapado, todos estamos aquí. Por eso tomó luz, se precipitó hacia adentro, y cuando vio que nada había pasado, que lo que este hombre estaba hablando era verdad, cayó postrado y le dijo: varones, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se da cuenta que hay una respuesta de parte de Dios cuando el corazón es compungido? Cuando el corazón es tratado por Dios, por las circunstancias que permite Dios para Dios hacer volver el corazón, como el caso de el carcelero de Filipos, también el caso de esta multitud después del día de Pentecostés. Dios utiliza muchas circunstancias, mi hermano y amigo, para hacer volver el corazón del ser humano hacia Él. ¿Cuántas personas se han vuelto a Dios? Yo recuerdo, por ejemplo, puedo darles como testimonio, un hermano que hoy es pastor con su esposa, pastorean una congregación. ¿Cómo volvió al Señor? Pues estaba casando con su hermano en el monte, inconversos, los dos no conocían del Señor. Los dos hermanos en la carne estaban casando y estaban detrás de una presa. Y de pronto su hermano se monta a un árbol caído y con la escopeta comenzó a caminar y a caminar y a caminar, mirando la presa y buscando como una ubicación. Y de pronto llega al final de ese árbol caído y no se percata que allá en el piso hay una serpiente, hay una mapaná tigre. Y él se tira del árbol con la mirada puesta hacia arriba y pisó la serpiente. Inmediatamente que la pisó, la serpiente lo mordió. Tenía unas botas de caucho y traspasó las botas y le mordió en la parte del pie. Claro, la serpiente la mataron y a él no lo pudieron sacar a tiempo del monte, porque ya eran las horas de la tarde. Allá entra solamente un carro, una línea en la mañana, viaja del municipio hacia ese lugar, la vereda, y a las 2:30 está saliendo. Y eso sucedió tipo 3, 4 de la tarde, y fuera de eso estaba a mucha distancia de donde llega la línea. O sea que no había la forma, no hubo la forma de sacarlo esa tarde ni esa noche. Tuvieron que esperar hasta el otro día que viniera la línea y volviera a regresar al pueblo. Y cuando llegaron con él al pueblo, ya el veneno de la serpiente ya había contaminado su sangre. Y yo recuerdo que fuimos a orar. Allí llevaron, la familia inconversa, llevaron brujos. Precisamente estaba en la casa de un brujo. Y entonces una tía de él, que vivía en Remedios, nosotros estábamos en Segovia, vino a mi casa: Pastor Joaquín, por favor colabóreme, mi sobrino fue mordido por una serpiente y prácticamente ya se muere, no hay nada que hacer, pero me preocupa es su alma y está en la casa de unos brujos. Pastor, por favor, hagamos algo por mi hermano, a ver si antes de morir él acepta a Cristo. Yo le dije: pues vamos a orar. Y oramos al Señor y salimos allí, y eran las horas de la noche, y llegamos allí a la casa del brujo. Allí pedimos permiso, por favor, permiso. Y entonces ella: yo soy la tía de este muchacho que es mi sobrino, y venimos a orar por él. Y ahí habían 3 brujos, entre ellos el de la casa, que era un brujo muy pesado, muy respetado en ese lugar. Y estaba el muchacho en el piso. Entonces yo me arrodillé y le dije: Julano, estamos aquí para orar por usted, Cristo le ama, quisiera aceptar a Cristo como Salvador. Y él me hizo con su cabeza que sí. Él no podía hablar, ya él no podía, ya el veneno estaba acabando con su vida. Y le dije: repitamos esta oración. Y mientras yo oraba, yo les había dicho a los hermanos: oremos porque las tinieblas se nos van a oponer, es un alma. Y allí vamos prácticamente a meternos en el terreno de Satanás, y Satanás no va a querer soltar esa alma. Y oramos por este muchacho. Le dije a este muchacho: haga esta oración de fe.
y públicamente y en voz alta lo llevé a hacer la oración. Y después de que hizo la oración y oramos por él, le dije: ¿usted hizo la oración? Y con su cabeza me dijo que sí. Y luego le suplicamos, le pedimos a la familia que por favor no hicieran nada más. Y decimos a la familia, dando a entender que ya los brujos no podían hacer nada. Y hasta el momento no habían hecho nada. Y el muchacho se murió. Pero ahí estaba su hermano. Y su hermano, en ese momento, después de que oramos por él y yo hablé de la certeza, cuando una persona antes de morir acepta a Jesucristo, Dios me dio gracia y me dio sabiduría. Esa palabra traspasó el corazón del hermano del que estaba allí mordido por la serpiente. Y después de que ya le dieron sepultura, este muchacho se convirtió al Señor con su esposa. Lo visitamos, lo doctrinamos, lo bautizamos y hoy está pastoreando una congregación. ¿Se da cuenta las cosas que Dios permite? Las circunstancias que Dios permite para que una persona venga al evangelio. Como esa serpiente que mordió a su hermano e inyectó el veneno, fue la forma, la manera que Dios utilizó ese medio para que este muchacho viniera al evangelio. Dios se vale de muchas cosas porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que los hombres, los seres humanos procedan al arrepentimiento. ¿Cuánto lo creemos? Cuando Saulo de Tarso fue derribado en medio de su arrogancia, de su orgullo religioso, respirando amenazas de muerte contra los discípulos, camino allá a esa ciudad para prender a los discípulos del Señor que estaban predicando y anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Allí el mismo Señor se le apareció a Saulo. Saulo cayó al piso. El Señor le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Le respondió: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Qué le dijo Saulo allí, humillado y postrado? Le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Claro, el Señor iba por el alma de Lázaro. Lo que el Señor quería era que él se arrepintiera. Y precisamente allí se arrepintió y reconoció y aceptó a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y luego dio evidencias de que se había convertido a Cristo, que había efectuado en él un verdadero arrepentimiento. Cuando dice la Biblia de aquel hombre recaudador de impuestos, Zaqueo, que era rico y pequeño de estatura, que corrió a un árbol sicómoro para ver a Jesús de cerca, porque no podía hacerlo a causa de la multitud, pues su estatura física le impedía ver quién era Jesús. Al pasar Jesús por el árbol sicómoro, miró hacia arriba, lo miró, lo vio, le habló: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy me voy a hospedar en tu casa. Y Zaqueo lo recibió en su casa, y más que su casa, lo recibió en su corazón. Y luego dio evidencias de un verdadero arrepentimiento. Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esas son evidencias cuando una persona se arrepiente. Cuando la palabra de Dios logra penetrar al corazón de un pecador, no importa quién haya sido o no importa quién sea, no importa a dónde se haya rebajado en su maldad, en su pecado, no importa que haya sido o sea un asesino, un drogadicto, no importa que sea un homosexual, una ramera, un religioso, no importa que sea un hechicero, un brujo, un satanista. Cuando esa persona permite que la palabra de Dios penetre a su corazón, entonces vienen las evidencias de reconocer que es pecador, pero viene al único que puede perdonarle y salvarle, y luego se ven los frutos de que esa persona aceptó a Cristo como Salvador. ¿Cuáles? Ya no vuelve a practicar lo que antes practicaba. Por eso predicamos un evangelio de poder, un evangelio que cambia, un evangelio que transforma, un evangelio que muestra que aquel que lo recibe, que lo practica, que lo vive, lo cambia y lo transforma desde la cabeza hasta los pies. No solamente en la parte física, en la parte exterior, también lo cambia y lo transforma en la parte interior. Dios nos ha dado la oportunidad y nos ha abierto puertas en la alcaldía.
Y hemos hablado allí con gente que están en esos puestos de eminencia y les hemos dado testimonio. Yo personalmente he dado testimonio y les he dicho, porque me han preguntado, ¿y usted dónde pastorea? Y yo les he dicho con mucha realeza y con mucha humildad, pero con mucha autoridad: yo pastoreo una preciosa congregación en el barrio Playón de los Comuneros, donde estamos rodeados de barrios humildes, y en ellos hay gente humilde y sencilla, y en esa congregación hay hombres y mujeres que antes practicaron el pecado, que antes estaban hundidos en la maldad, como cualquiera de ustedes lo sabe. Pero yo los invito cuando quieran para que vean hombres y mujeres que alaban a Dios, que glorifican a Dios, hombres y mujeres cambiados y transformados por el poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y les he dicho, si ustedes nos abrieran puertas, claro, las que las abre es Dios, pero si ustedes como políticos y ustedes aquí en estos puestos eminentes, ustedes apoyaran el evangelio en esta ciudad, Medellín sería diferente. Medellín sería más linda, más hermosa, más preciosa, porque el evangelio se predicaría con poder y con autoridad, con el respaldo de una alcaldía o de una gobernación. Y no solamente Medellín, Antioquia, Colombia sería un país diferente ante las demás naciones. A su nombre damos la gloria. Como tenemos experiencia y aparte de ella tenemos la autoridad, pero también tenemos el testimonio, que podemos decirle a cualquier persona lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ese es el testimonio más lindo, hermano. Alguien me decía: pastor, yo no conozco, no sé cómo hablar, no sé cómo predicar el evangelio. No se preocupe, mientras usted madura y crece, porque estaba empezando. Le dije: hable de lo que Cristo ha hecho en su vida. Le pregunté: ¿qué ha hecho Cristo en su vida? Ay, hermano, y comenzó a inspirarse. Yo era así, yo iba allí, yo practicaba esto así, yo hacía también así. ¿Y ahora qué? Ahora no, ahora yo voy al culto, ahora recibo la palabra, ahora oro, ahora escudriño la Biblia. Pues eso es lo que usted debe de hacer. Hable de Cristo, hable de lo que Él está haciendo, hable de lo que Él ha hecho, hable de cómo le ha perdonado, de cómo le ha salvado, de cómo le ha cambiado, de cómo le ha transformado. Nuestro testimonio, hermano, es la base fundamental para nosotros hablar y predicar a nuestro Señor Jesucristo. Pedro les dijo: arrepentíos. Mire cómo ellos querían saber de qué manera, de qué forma ellos podían aquel mal que habían hecho, de haber crucificado al Mesías, al Salvador, al Cristo. Ellos querían saber qué era lo que tenían que hacer. Pues el apóstol les dice: aquí la solución es: arrepiéntanse, arrepentíos, vuélvanse a Dios, porque la palabra arrepentíos quiere decir volverse a Dios. Si algo necesitamos nosotros mantener y conservar en esta obra y en la congregación y en toda obra del Señor que forma parte de esta congregación, de esta obra del movimiento, es que hayan arrepentimientos genuinos, arrepentimientos verdaderos, que la gente se arrepienta por el poder de la palabra, porque son tocados por la palabra, porque son compungidos por la palabra. Que la gente no se arrepienta simplemente porque fuimos a orar por ellos y el Señor los sanó y una sanidad los mueve de pronto a arrepentirse, no porque están necesitados y les regalamos un mercado y por regalarles un mercado vienen al templo y por eso se arrepienten. No, ahí no hay un arrepentimiento genuino. Todo lo que no toque el poder de la palabra de Dios, lo que no haga el evangelio de Cristo en el corazón de un pecador, el arrepentimiento no es genuino, no es sincero. Porque muchas veces queremos ayudar a la gente y queremos desplazar el verdadero arrepentimiento para nosotros ayudarle a la gente a que se arrepienta. No, hermano, aquí lo que hay que dar es la palabra.
Aquí lo que hay que anunciar es la palabra. Por eso ore a Dios de rodillas, pídale a Dios gracia, sabiduría, unción, poder, autoridad, para cuando usted predique el evangelio, hable de Cristo y anuncie la palabra de Dios, esa palabra vaya respaldada por el poder del Espíritu Santo, y el resultado, que aquel que le escuche y sea compungido porque oye, escucha bien, recibe bien la palabra, se arrepienta de todo corazón. Entonces vamos a tener arrepentimientos genuinos en la congregación. El borracho ya no va a querer ser más borracho. El ladrón, el asesino ya no va a querer robar más, atracar más, matar a nadie, ya no quiere. El drogadicto ya no quiere volver a esa miserable droga. El borracho no quiere volver al miserable licor. El adúltero y el fornicario se van a convertir de corazón. Y no importa lo que haya estado practicando, el mero hecho de ser compungido por la palabra y aceptar a Cristo en un gesto de un verdadero arrepentimiento, vienen las evidencias y los frutos de que esa persona ya es diferente a la que era antes. ¿Cuántos lo alabamos? A su nombre damos la gloria. ¿Qué nos enseña la palabra y qué podemos nosotros entender por arrepentimiento? Número uno, reconocer que uno es pecador. Eso es lo que hace la palabra. A mí nadie me pudo convencer de que yo era pecador. Nadie. Solamente me convenció un mensaje una noche que me invitaron a un culto en una casa, en mi barrio. Y fui a ese culto, a una casa. Escuche bien, en una casa. Escuchen bien los líderes. Escuchen bien los hermanos, las hermanas. El Señor no me salvó en el templo, me salvó en una casa, en un campo blanco. Una mujer, una hermana, me evangelizó en la calle y me invitó al culto esa noche en su casa. Y eso se quedó en mi corazón. Y yo sentí, eran tipo 2, 3 de la tarde. Y cuando eran las 6 de la tarde, yo estaba organizado, arreglado para ir a buscar mis amigos y en lo mío, en lo que estábamos, en los enredos de la carne, del diablo y del pecado. Pero yo recuerdo que ahí en la puerta de mi casa, cuando yo iba a salir a lo que siempre hacía, la palabra de aquella mujer taladraba mi corazón. Venga al culto porque Cristo lo ama y Cristo quiere cambiar su vida. Jesucristo quiere perdonar sus pecados. Lo invito al culto, venga al culto donde vamos a buscar al Señor, a alabar al Señor, y allí va a haber un mensaje que es muy importante para usted. Mire, todo eso se quedó en mi corazón. No fue que ya volvieron otra vez a mi casa, no. Cuestión de 2, 3 minutos esa mujer me evangelizó y me invitó al templo. Y yo sentí, porque mi corazón fue compungido con ese testimonio de que fuera al culto, que me habló de Cristo, me habló del evangelio. Y yo sentí en mi corazón, pues voy a ir, que pierdo con ir a oír a esos evangélicos. Y fui y subí al segundo piso y entré y me senté y empezó el culto, y yo veía que ellos cantaban y alababan. Y yo los miraba, yo simplemente los veía y sacaba conclusiones. Luego pasaron a un hombre ahí a que saludara y expusiera el mensaje de la palabra. Saludó a todos y comenzó a predicar la palabra. Y a predicar la palabra, y a predicar la palabra. Y mientras predicaba la palabra, yo veía que todo lo que él decía era para mí. Y mientras él predicaba la palabra y todo eso me caía a mí, yo decía, ¿y este hombre por qué habla de mí como si él me conociera? Si yo es primera vez que lo conozco, si yo nunca lo he visto, y yo creo que tampoco él me ha visto a mí. Pero ¿por qué habla de esa manera? Con una seguridad, con una certeza, como si él caminara conmigo en el día, en la noche, como si él me viera, me mirara, me observara, practicar lo que yo hago y lo que yo soy. No era él, era la palabra que se estaba predicando. Dios estaba tratando mi corazón, y cuando terminó de predicar la palabra, mi corazón había sido compungido, había sido tratado por el poder de esa palabra. Invitó, ¿quiénes quieren aceptar a Cristo? Yo fui uno de los que pasé al altar a aceptar a Cristo. Y les estoy hablando de un mes de marzo del año 1982. Y desde esa noche que Cristo entró a mi corazón por ese mensaje que yo escuché, yo
pude mostrar un verdadero arrepentimiento. Me arrepentí de todo mi corazón, y desde eso hace que camino con mi Cristo. Nunca lo he dejado y nunca Él me ha dejado a mí. Nunca me ha dado la espalda, tampoco yo nunca le he dado la espalda a Él. Nunca me ha dejado, tampoco nunca yo lo he dejado a Él. Nunca ha dejado sus misericordias sobre mi vida, tampoco yo nunca he dejado de servirle al Señor. Por eso yo puedo dar testimonio que cuando la palabra penetra al corazón de un hombre, de una mujer que oye la palabra, el mensaje y es compungido, hay un genuino arrepentimiento, hay un verdadero arrepentimiento, y de ahí en adelante comienzan a suceder tantas cosas preciosas y maravillosas que usted da testimonio de lo que estoy diciendo en este momento. A su nombre damos gloria. ¿Qué más entendemos por arrepentimiento? Es sentir pena, dolor, angustia por haber pecado contra Dios. No solamente el pecador reconoce su condición, también siente dolor. Porque cuando la palabra lo punza, lo traspasa allá adentro en su corazón, en su conciencia, esto produce un dolor que viene de parte de Dios. En medio de ese arrepentimiento, en medio de ese ser compungido por la misma palabra, entonces la persona siente tristeza, siente dolor, siente angustia, porque ahí entiende, ahí comprende. Es como si se le corriera un telón de su vida, de su mente, de sus ojos, y comenzara a ver la realidad de lo que él era, de lo que estaba haciendo, de lo que estaba practicando. Entonces siente dolor por haber pecado contra Dios. Esa es la expresión de David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconoció con dolor que había pecado contra Dios, pero también él se volvió a Dios de todo corazón en un arrepentimiento genuino. ¿Qué más entendemos por arrepentimiento? Confesar sus pecados ante Dios. Esto yo no lo sabía, usted no lo sabía, nadie lo sabíamos. Pero la persona que está predicando y que está siendo usada por Dios y nos está a través de ese mensaje atrayendo a Dios, nos guía en una oración. A mí me guiaron en una oración sencilla. Yo le puedo decir a usted, hermano, amigo, mi vida estaba poseída por legiones de demonios. Pero esa oración que ese pastor me guió a expresar, me dijo: yo lo voy a guiar en una oración. Usted va a hablar con Dios. Por medio de la oración usted le va a pedir perdón a Dios porque usted es pecador. Y luego, a través de esa oración, usted va a aceptar a Cristo como Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Y me guió en esa oración sencilla, pero poderosa. Y yo confesé mis pecados a Dios. Yo le dije a Dios en esa oración: he pecado, soy pecador, perdóname, reconozco que he pecado ante ti, Señor, y que soy un pecador. Y luego me guiaron a aceptar a Cristo en mi vida, y yo no caí al piso endemoniado. Yo no me revolqué endemoniado. Desde ese momento en adelante, Cristo entró a mi corazón, y al entrar a mi vida, los demonios que poseían mi vida se fueron. Nunca, jamás yo sé que es ser poseído por un demonio. O como muchos dicen, no, es que a usted le quedaron secuelas de demonio. O sea que Cristo habita en un área de mi vida, de mi corazón, y los demonios habitan en otra área. No, eso no es verdad. Eso no es así. Yo no predico porque eso no tiene fundamento en la Biblia. Porque hay pastores, y hay congregaciones, y hay creyentes, y hay líderes que predican, que enseñan que una persona que acepta a Cristo, hay que seguir orando por él, hay que seguir reprendiéndole los demonios, porque la persona queda todavía poseída por demonios. Muéstreme en la Biblia. Muéstreme en la Biblia y yo le creo. Pero yo le muestro por la Biblia, pero también le digo por experiencia.
Cuando una persona se arrepiente de todo corazón, los demonios se van y la persona queda libre, totalmente libre, como dice Cristo en las Escrituras. Así que si el Hijo os libertare, quedan más o menos medio libres. ¿Ah? ¿Cómo dice? Seréis verdaderamente. ¿Cuántos pueden decir yo soy libre? ¿Cuántos pueden decir yo soy libre? ¿Cuántos pueden alzar su voz y decir yo soy libre? Los esclavos no alaban a Dios, los esclavos no adoran a Dios, los esclavos no exaltan a Dios, los esclavos no buscan a Dios, los esclavos no sirven a Dios. Solamente sirven a Dios los que son libres, cantan los que son libres, sirven los que son libres, alaban y glorifican a Dios los que son libres. Aquellos que las cadenas fueron rotas, los yugos se pudieron y el poder de Cristo los sacó de la condición en la cual se hallaban a causa del pecado. Yo puedo decir con esta congregación, Cristo es nuestro libertador. Porque las cosas que antes hacíamos ya no las hacemos más. Por eso podemos predicar a un Cristo que no solamente murió, que no solamente resucitó, que no solamente ascendió al cielo. Podemos predicar de un Cristo que salva, que cambia, que transforma y que hace de nosotros un pueblo libre. La iglesia no es esclava del diablo ni del pecado. Los creyentes, los hijos de Dios, no somos esclavos de demonios. No, somos libres. Nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. A su nombre damos la gloria. Ya en nosotros no hay secuelas. Guardémonos para Dios. Sí, claro. Descuide su vida espiritual. Descuide su relación con Dios. Deje de buscar a Dios. Deje de llenarse de la presencia del Espíritu. Y claro, los demonios vienen, se cumple lo que dijo Cristo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Eso es aplicativo a mí, no sé a usted. Pero de mí no salió uno, salieron muchos. No sé cuántos, no sé. Y tampoco me importa ni quiero saber cuántos, pero habían muchos. Muchos habían en mi vida. Por lo que yo era, por lo que yo hacía, por lo que yo practicaba. Mi vida era una guarida de demonios. Esta casa, este cuerpo era una morada de Satanás y de sus demonios. Y Cristo dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Que los demonios buscan reposo y medio encuentran un reposo cuando hallan una casa, o sea, un cuerpo, bien sea humano o bien sea de un animal. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Pero entonces va por 7 espíritus, demonios peores que él, y dice que se posesionan de esa casa. ¿Qué dice la palabra? Y el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero. Eso sí es verdad. Por eso la vida cristiana no se puede descuidar. No es normal cuando hay gente que de un momento a otro sin razón se levantan contra la obra, se levantan contra los hombres de Dios, hablando despropósitos. No es normal cuando hay personas que, estando dentro de la misma congregación, comienzan a murmurar y a criticar, y como las serpientes comienzan a envenenar a los creyentes en contra del bienestar de una congregación, a hablar sin fundamento. Porque cuando hay fundamento está bien, se le puede dar credibilidad y se puede aceptar. Pero cuando no hay fundamento, cuando se dañan, se corrompen, porque otros los han dañado y los han corrompido. Porque mientras usted y yo estemos bien, estemos sanos, nadie nos puede dañar, nadie nos puede corromper. Usted, mientras usted tenga vida y usted se pueda mover, usted ve una serpiente, y mientras usted vea que la serpiente viene para donde usted, ¿qué hace usted? Usted huye. O si usted es atrevido, usted busca un palo. Y cuando usted coge un palo, usted enfrenta a la serpiente y usted sabe por dónde tiene que darle, y rapidito, entonces usted le da un garrotazo en la cabeza y listo, la serpiente quedó ahí. Y si usted ve que no puede, pues corra, váyase, deje la serpiente, váyase.
Eso hace el verdadero cristiano. Cuando aquellos que son como serpientes, como víboras usadas por el diablo, por los demonios, vienen a inyectar en la vida de cualquiera de nosotros el veneno de la murmuración, el veneno de las críticas, el veneno de hablar en contra de la obra de la iglesia y de los obreros del Señor. Si usted y yo podemos, con gracia, con sabiduría, con poder y con autoridad, refutar el veneno que ellos vienen a lanzarnos, de lo contrario, váyase, déjenlos que boten veneno solos. Pero eso no nos daña. Mientras estemos sanos, mientras estemos saludables. ¿A quién lo daña? A aquel que ha descuidado su vida espiritual, que su relación con Dios no es la misma. Entonces comienzan a darle credibilidad, no a la palabra de Dios. Mire qué cosa tan rara. No vienen a prestar atención a un mensaje como estamos predicando, de que toda esta multitud se volvieron a Dios por el mensaje. Porque al oír esto, al escuchar esto, al oír el mensaje de la palabra, fueron compungidos y se volvieron a Dios. Y esta otra clase de gente no vienen a oír la palabra, no, escuchan otros mensajes que no los compungen para arrepentimiento. Al contrario, compungen la vida o el corazón o los sentimientos o las emociones. Es para mal, para daño. Y por eso usted los ve por ahí envenenados y tratando de envenenar a otros. Tenga cuidado. La Biblia nos enseña: apártate de los tales. ¿Cuánto lo creemos? ¿Qué más entendemos por arrepentimiento? Tener la disposición de abandonar el pecado. Mire todo lo que hace un verdadero arrepentimiento. No solo nos lleva a reconocer que somos pecadores, a sentir dolor por haber pecado contra Dios, a confesar nuestro pecado ante la presencia de Dios, sino que también sentimos el deseo de abandonar el pecado para no practicarlo más. Eso es parte de lo que se experimenta cuando Cristo entra al corazón de un hombre, de una mujer que se ha arrepentido de todo corazón. Siente abandonar el pecado, siente abandonar el adulterio, la fornicación, el robo, la droga, la religiosidad, la idolatría, la hechicería, la brujería. Esos libros que usted tenía o que usted tiene, usted los quema. De magia, de brujería, de hechicería. Nos tocó pastorear un hermano que el papá fue uno de los brujos más pesados en el municipio de Segovia, y le heredó al papá la brujería porque hizo pacto con demonios. Y Dios nos dio la bendición de ganarnos a ese hombre para Cristo. Y un día le regalaron, un amigo que hacía años no se encontraba con él, lo encontró y le dijo: Julano, ve, te tengo un regalo. Y sacó y le regaló un libro de magia negra. Y él no se lo quería recibir porque él le dijo: yo no necesito eso, yo ya estoy con Dios, yo practico el evangelio. No, yo no puedo creer, Julano, no puedo creer, recíbamelo. Y entonces de pronto como que él dice, algo me iluminó, que si yo no le recibía ese libro, otro se lo recibía, y ese otro le iba a hacer daño, le iba a hacer mal, no solamente a él, a otros también. Entonces yo dije: le recibo el libro y se lo llevo al pastor para que el pastor allí juntamente con él lo quememos. Me llevó un libro grueso, muchas páginas, y me contó: pastor, este libro es un libro muy delicado. La persona que coge este libro le dan ganas, deseos, porque ahí usted encuentra, usted lee, hay un sinnúmero de la persona hacer pactos con demonios. Ahí hay cientos de pasos de cómo hacer pactos con demonios. Yo tenía el libro en mi mano cerrado y lo abrí. Y de pronto leí aquí: pacto con Sargatanás. Y luego mostraba los pasos que la persona tenía que hacer para hacer ese pacto con ese demonio llamado Sargatanás. Sargatanás, un principado. Y luego en la parte de abajo decía lo que ese demonio le otorga a la persona en ese pacto. Y decía: específicamente para hacer daño a los hogares cristianos, pero
en especial a los hogares pastorales, donde decía ahí: yo te doy facultad de entrar a las casas de cristianos y de pastores a cualquier hora, estando las puertas y las ventanas cerradas. Te doy potestad de entrar a esas casas y hacer daño a los matrimonios, hacer daño a los hogares, a las familias. Yo leí ese pacto, ese demonio y las consecuencias que venían sobre la persona, o sea, el poder que el demonio le otorgaba a la persona que hiciera ese pacto con él. Tenía que llevar un animal a medianoche a un lugar, a un monte oscuro, y luego especificaba cómo sacrificarlo, y luego la oración que él tenía que hacer invocando a ese demonio, y el demonio vendría, y el demonio lo poseería y le daría el poder que ahí le estaba mostrando quería la persona. A mí se me quedó grabado ese nombre de ese demonio, yo no lo conocía: Sargatanás. Dios mío, ya sé, un demonio que quiere y ha querido entrar a mi casa, a mi hogar, a mi matrimonio, para destruirnos, para arruinarnos. Y desde ese día en adelante empecé a reprender el demonio de Sargatanás y a los instrumentos que esos demonios utilizan. Y luego cerramos el libro, busqué combustible, le rociamos gasolina y lo prendimos. Y usted no me cree, hermano. No, a mí no me gusta exagerar. Yo soy enemigo de exageraciones. Pero ese libro, difícil para que se quemara, se apagaba, y echándole gasolina, mojándolo, las páginas, las hojas, el papel, luego prendiéndolo, y se apagaba. Y reprenda al diablo y queme el libro y échele candela. Y yo decía: Satanás, no tienes autoridad, más poderoso es el que está con nosotros que los que están contra nosotros. Pero logramos, le quemamos el libro a Satanás, le quemamos ese libro que tanto daño había hecho y que tal vez otro daño mucho iba a hacer a otras personas. Pero ese hermano, estoy dando testimonio de uno que practicó hechicería. Y nos decía, no diciendo que era él, nos decía: ejemplo, hermano, mire, el monte donde el carro nos deja 2-3 horas monte adentro. La persona se levantaba temprano, 5 de la mañana, y le decía a la esposa: hágame el favor y me arregla el tinto, yo voy a ir por unos buñuelos, ya vengo. Y se desaparecía, y a los 15-20 minutos llegaba con buñuelos calientes, recién hechos, en el monte, en el campo. Y él dice que en ese lapso de tiempo él llegaba al municipio y llegaba al lugar donde vendían y hacían los buñuelos, y los compraba y regresaba a su casa. 2 horas en una línea del pueblo a la vereda, y luego otras 2-3 horas caminando monte adentro. Yo creo que los demonios les dan poder a esa gente. Eso es verdad, eso es verídico. Por eso es que la Biblia dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, y contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Yo lo creo. Y Dios nos dio la victoria en un lugar muy difícil. Normal usted pasar por una calle y en una casa ver 5, 8, 10, 12 personas haciendo fila. Normal. Un hechicero, un brujo. Las personas haciendo fila para buscar una consulta, para hallar una solución a una enfermedad o a un problema, bien sea sentimental, a un problema económico. Y las personas entran y los demonios, eso es bíblico, eso lo enseña la Biblia. Un Satanás, que el Señor lo reprenda. Él hace milagros. Por eso la vida espiritual tiene que estar muy bien saturada, no solamente de la palabra,
sino también de la presencia del Espíritu Santo, para que ninguno de estos demonios tengan potestad ni autoridad sobre nosotros. Usted tendrá poder cuando usted en su casa, en el templo, en el trabajo y en cualquier parte usted hace uso de la oración y dice, como por ejemplo, reprendo la influencia y el ataque de todo demonio, de todo espíritu de brujería, de hechicería y de satanismo. Usted neutraliza los poderes de Satanás. Yo le escuché a un hechicero decir: maldito, por tu culpa yo no puedo hacer nada. No le estoy hablando de cualquier hechicerito. Estoy hablando de un hechicero que tenía poder de Satanás en su vida. Decir: maldito, por tu culpa no puedo hacer nada. Y el pastor responderle y decirle: ¿yo qué le he hecho? Claro, una manera de desviar. Sí le había hecho, de rodillas, someter los demonios y someter los hechiceros y someter los brujos y someter los satanistas. Pero yo puedo decirle a usted: la oración tiene poder, la oración tiene autoridad. Dios respalda, como dice a través del apóstol, la oración del justo, mano, puede mucho y mucho más de lo que nosotros no nos imaginamos. Hace Dios a través de la oración de un pueblo que ora, clama y le cree a Dios. Y ya para terminar, ¿qué más entendemos por arrepentimiento? Sentir el deseo de entregarse a Dios de una manera incondicional. Eso yo lo he vivido, yo he sufrido y usted también lo ha experimentado. Desde el momento en que nos arrepentimos, cierto que reconocimos nuestro pecado, cierto que no le escondimos a Dios nada, cierto que aceptamos que primero, por naturaleza éramos pecadores, y segundo, también por naturaleza practicábamos el pecado, que son dos cosas diferentes. Y por la primera estábamos perdidos, ¿sí? Porque éramos pecadores por naturaleza, lo mismo que los demás. Por eso, amigo, amiga, todo ser humano por naturaleza es pecador y necesita a Cristo para ser salvo. Pero también sentimos dolor por haber sido pecadores. Esto es, por haber practicado el pecado y haber violado los mandamientos de Dios. A mí nadie me dijo nada. Yo recuerdo esa noche después de que terminó el culto y salí de aquel saloncito pequeño, me fui a mi casa. Yo no sentí irme a mis amigos, a buscar mis amigos y a enredarme en la droga y en el licor como siempre. No, sentí irme derechito a mi casa. Me recosté en mi cama, en mi lecho. Nunca se me olvida ese cuadro. Desde el momento en que acepté a Cristo, llegué a mi casa, me acosté en mi lecho y puse mis manos en mi cabeza y comencé a meditar, porque estaba sintiendo lo que nunca había experimentado. Comencé a sentir que yo ya no era diferente. Comencé a sentir lo que nunca yo había sufrido dentro de mi vida, de mi ser. Y comencé allí, sin yo entender, como dice la Escritura, que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Comencé yo a poner en mi corazón, con la ayuda de Dios: esto es bueno. Aquí hay algo bueno, yo siento algo bueno. Pero para seguir esto bueno, yo tengo que alejarme de mis amistades. Yo tengo que cortar con esas amistades malas, con esas amistades que siempre me han llevado al mal, al pecado, aunque yo no era ninguna florecita. Yo también fui muy malo, pero entendí que yo tenía que alejarme de esas amistades y empecé a hacerlo, hermano. Y nadie me dijo que yo tenía que alejarme de esas malas amistades. Y eso fue un punto clave para yo empezar a buscar del Señor. Pero también, aparte de experimentar ese dolor, también sentí el anhelo y el deseo de confesar mis pecados a Dios. Yo me tiraba de rodillas en mi alcoba y allí en mi cama yo lloraba. Yo recuerdo una vez que entró mi mamá, así una vez cualquiera, yo estaba llorando de rodillas y mi mamá se sentó al lado de mi cama y mi mamá me acarició mi cabeza y me dijo: mi hijo, ¿por qué llora? ¿Por qué llora?
Yo no podía contestarle a mi mamá. Yo lloraba y lloraba, y yo llevaba mucho tiempo, no sé qué tiempo llevaba, y ella se percató y ella se dio cuenta. Y yo lloraba con un dolor, con una agonía, con una angustia, que el corazón de ella como madre se conmovió y fue a decirme que no llorara más. Y yo quería decirle que yo lloraba no por problemas, no porque tenía situaciones difíciles. Yo quería decirle que lloraba porque había un gozo en mi corazón, que lloraba porque había una alegría en mi vida. Pero yo no era capaz. Yo tenía un nudo en mi garganta, y yo allí lo que hacía era derramar allí lágrimas y expresar ese compungimiento en la presencia del Señor. Pasó mucho rato. Como yo no le respondí palabra, ella se fue, y luego fui y la abracé y le dije: madre, yo lloro porque Cristo está en mi corazón. Como ella nunca, hacía mucho tiempo no me veía llorar. Nunca. Una vez llegué a mi casa herido de muerte, a mi casa, y yo era un muchacho todavía, tenía 16 años, todavía no había cumplido los 17 años. Y yo ya sabía que los hombres no lloran, no importa el dolor. Y yo llegué a mi casa y recuerdo que un vecino muy de la casa, muy señor, muy respetuoso, se acercó y me dijo: Paquito, mi hijo, mire las cosas. ¿Qué me vas a hablar? A mí no me hables. De retirar de aquí, que yo no lo vine a llamar a usted, yo no lo necesito. Así, demoniado, poseído por el diablo. Le buscamos un taxi, pues si les da la gana de traer un taxi, si no, un problema. Así, altanero y a punto de morirme y así, porque eso hace el pecado en la vida de una persona. Y ahora mi mamá me ve llorar, no tengo heridas, no tengo, aparentemente, y ella se compunge. Entonces yo le decía: mamá, es que lo que hace que Cristo entró a mi corazón, yo soy diferente. Y ella me decía: yo lo he visto, mi hijo, usted no es el mismo. Y yo me alegro mucho por eso. ¿Cuántos alabamos al Señor? Había un deseo de abandonar el pecado. Yo no quería nada con el pecado. Yo no quería nada con la droga. Yo no quería nada con el licor. Yo no quería nada con las malas amistades. Yo no quería nada con aquella vida de maldad y de pecado que yo practicaba. Cristo se había entronado en mi vida, en mi ser. Y de ahí en adelante hasta el día de hoy, un sentir y un deseo de buscar la gloria de Dios, de buscar la presencia de Dios, de buscar el poder de Dios, de buscar la unción de Dios. Que han pasado los años y todavía tenemos ese deseo, porque eso no se pierde, eso se alimenta cada día más y más. Por eso estamos en este lugar, porque en nosotros hay un anhelo y un deseo de la gloria, de la presencia y del poder de Dios, y Él está aquí para llenarnos. Póngase de pie. Shisas amachira basanda y amakinda la masaba libarsunda. Levante su voz y alabe al Señor, Él está aquí. ¿Qué haremos?, le dijeron a los discípulos del Señor. Y la palabra fue: arrepentíos y bautícense para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante todo fue diferente a esa multitud. 3,000 almas, hermano, amigo, 3,000 personas aceptaron a Jesucristo como Salvador. Y allí fue donde empezó, allí fue donde fue el comienzo de la iglesia primitiva. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que de ahí en adelante se comprometió bajo el fuego del Espíritu a predicar el Evangelio y a dar testimonio de que Cristo es verdad, es real, es verdadero, es Salvador, perdona pecados, salva el alma, cambia al pecador, transforma la vida de hombres y de mujeres. Y eso ha trascendido hasta el día de hoy. Por eso hoy estamos dando testimonio de que Cristo salva, Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo sana, Cristo opera milagros,
Cristo cambia y transforma pecadores, ladrones, drogadictos, religiosos, idólatras, hechiceros, brujos, satanistas, porque el poder de Cristo en aquel entonces es el mismo poder en nuestros días. Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Aquí está el Señor en esta hora, en este día, en este lugar. ¿Qué haremos? Dijeron aquellos hombres, aquella multitud. Dígale al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Como expresó Saulo de Tarso. Y el Señor va a poner en su corazón qué es lo que usted debe de hacer. El Señor le va a poner en su vida, en lo profundo de su ser, que se consagre más, que le busque más, que ore más, que se enamore más de Él, que escudriñe más la Biblia, que dé más testimonio de Cristo, que no se pierda los cultos, que venga a adorarle, que venga a alabarle, que tenga un corazón agradecido, que siempre tenga una expresión de agradecimiento hacia aquel que no solamente le dio la vida, le dio el perdón, la salvación, y aparte de eso es el que sustenta tu vida, dándote alimento, vestido, dándote el aire que necesitan tus pulmones, dándote el agua que tanto necesita tu cuerpo. Si la iglesia le repitiera las mismas palabras al Señor con todo su corazón: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si a diario tuviéramos esa expresión en nuestro corazón, habrían congregaciones diferentes, con hombres y mujeres diferentes, con matrimonios diferentes, con esposas diferentes, con esposos diferentes, con hijos diferentes. Familias donde ya no caben los pleitos, los celos, las enemistades, las tristezas, las amarguras. Dígale usted como esposo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de seguro Él te va a decir que dejes de ser cruel con tu esposa, que dejes de ser tan cruel con tus hijos, esposas. Si con toda sinceridad le dijeran al Señor: ¿qué quieres que yo haga?, también el Señor les diría que seas más atenta con tu esposo, que valores ese hombre que sale del hogar temprano en la mañana a trabajar tan arduamente para sostenerte a ti y a tus hijos, y llega en las horas de la tarde cansado y lo que encuentra es una esposa rencillosa. Que ese hombre no se ha ido de esa casa es porque ama a Dios y ama su hogar. ¿Qué haremos? Dígale al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jovencita, jovencito, dígale: Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor va a poner en tu corazón que no seas rebelde con tus padres, que dejes esas amistades que no te convienen, que te están dañando. Que valores la bendición de un hogar, de unos padres. Y además de esto, que valores tus padres que te traen al templo, que te traen al culto, que te inculcan los principios de la palabra de Dios.
Cuando hay padres que buscan sus hijas para violarlas. Cuando hay padres que acercan sus hijos para darles licor, droga. Cuando hay madres que empujan sus hijas a la prostitución. Tienes la bendición de tener un papá, una mamá que te quieren, te aman, te respetan, te valoran, oran por ti, te impiden que hagas el mal, que practiques lo malo. Dígale al Señor, jovencita, jovencito, ahora que esta palabra se ha ministrado y que si usted ha oído y ha escuchado con atención, esta palabra te ha compungido, dígale: Señor, ¿qué quieres que como hija, como hijo yo haga? Él te va a decir qué tienes que hacer. La palabra compunge, la palabra ministra, la palabra toca, la palabra llega. Donde nadie puede llegar, llega Dios con esta palabra para bien, para traer bendición, para traer salud, para traer bienestar, para traer bendición. Por eso, mientras usted habla con Dios, hable con Dios, hermano, hermana. Si tú hablas con Dios, las cosas cambian. Aprovecha este ambiente, este momento que tu corazón ha sido compungido por la palabra. Aprovechelo, hable con Dios. Mientras usted habla con Dios, yo quiero invitar a un amigo, una amiga que quiera aceptar, recibir a Jesucristo como Salvador. Habrá una amiga que quiera que Cristo entre a su corazón. Yo lo invito, venga. Alguien más quiere, desea voluntariamente, venga. El Señor quiere perdonarte y desea salvarte. Amigo, amiga, descarriado, ven a Cristo. Solo Él te puede salvar, perdonar, cambiar, transformar y darte una herencia eterna. Venga, venga Cristo. Amén. Lo bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Contamos 3 esperando su decisión, amigo, amiga. Jovencito, jovencita, ven. Cristo te espera, que desea perdonarte, salvarte, darte lo mejor, lo que nadie te ha dado y nadie te dará. Cristo te lo quiere dar hoy. Si hay alguien más que quiera venir aquí al altar, aceptar a Jesucristo como Salvador, venga. 1, contamos 3 para que usted se decida. 2, un amigo, una amiga que voluntariamente quiera venir al altar, aceptar a Cristo, reconocer a Cristo. 2 y medio, si lo hay, venga, aproveche este momento, este ambiente. Jesús te ama como nadie te ha amado. Bueno, y 3, vamos a orar. Diga usted conmigo esta oración: Dios y Padre, perdóname. Reconozco que he sido malo, que soy pecador. Me arrepiento. Acepto a Jesús, su sacrificio en la cruz. Cristo, ven, entra a mi corazón. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Dígale: perdóname y cámbiame. Transforma toda mi vida, todo mi ser. Hoy renuncio al pecado
No quiero volver a pecar. Con tu ayuda yo lo lograré. Solo te pido, recíbeme, acéptame tal como soy. Y gracias, Padre, por Jesucristo, por su sacrificio, por su sangre. Gracias, Jesús, eres mi Salvador. Amén. Padre, gracias por esta niña, Señor. Gracias. Guárdala, bendígala. En el nombre de Jesús, cúbrela con tu presencia, que crezca conociéndote, anhelando y deseando de ti en su vida. Guarda a esta niña, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate en su vida, Señor. Rompe toda atadura, toda cadena. En el nombre de Jesús, que sea libre. Sea libre. Yo te declaro libre por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo le limpia todo pecado y su poder le cambia y le transforma. En el nombre de Jesús, Señor, tú rompes cadenas, tú liberas cautivos, que su vida sea libre, totalmente libre, Señor, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Así lo declaro hecho en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, gracias, Señor.